Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Carla, Aníbal, Katy, Gaby, Shalom, Adriana, Jorge, sean bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando acerca de la vida y la actitud de la autoridad delegada, ¿sí? Esta va a ser la primera parte. La autoridad delegada bebe de la copa del Adón. Entonces Jacob y Yahanan, hijos de Sadai, se le acercaron y le dijeron: Rabí, queremos que nos concedas lo que pidamos. Él les dijo: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esto está en el capítulo 10 de Mordejai. Cuando el Adón estuvo en la tierra, rara vez enseñó cómo ser una autoridad. Si esto se debe a que su meta en la tierra no era establecer autoridades. Mordejai 10 del 35 al 45, acá hemos leído solamente los dos primeros pasuquín, contiene la enseñanza más clara con respecto a la manera de ser una autoridad. Toda la persona que quiera ser una autoridad debe leer este pasaje, ya que la enseñanza es una enseñanza directa del Adón, ¿sí? Son palabras directas de él. Aquella conversación fue iniciada por Jacob y Yahanan, quienes querían sentarse a la derecha y a la izquierda del Adón en su gloria. Sabían que esa petición era directa y para no ir directamente al grano, empezaron diciendo: queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos, ¿no es cierto? Medio presionando. Ellos antepusieron esta petición para comprometer al Adón a que lo hiciera, pero el Adón no les contestó inmediatamente, sino que les preguntó por qué lo querían, que sí, o sea, qué era lo que estaban queriendo. Así también les enseñó a no aceptar presiones de ningún tipo, a no prometer sin saber cuál sería el compromiso. Esto es importante, sí, porque no nos podemos comprometer a nada antes de saber de qué se trata. Ellos debían ser directos y no engañosos en su forma de pedir las cosas, y debían exponer abiertamente lo que querían. Entonces hicieron su pedido, el pedido por estar sentados junto a él en su gloria. Ellos aún no habían comprendido, y los demás tampoco, ¿no es cierto?, que su reino no era de este mundo y estaban pensando en un reino como los terrenales, ¿sí? Aún así, su pedido implicaba dos cosas. En primer lugar, querían estar cerca del Adón, y en segundo lugar, querían autoridad en la gloria. Estaba bien que desearan estar cerca del Adón, pero eso no era lo único que querían. Ellos también deseaban autoridad en la gloria. Querían estar sobre los otros talmidín, ser los más cercanos, porque no lo pidieron en nombre de todos, o vamos a ponernos 12 asientos, no, nada por el estilo. Salieron corriendo con la idea de decir: vamos a ser los primeros en pedir esto, ¿no? El Adón les contestó que no sabían lo que pedían. Ellos pensaron que sentarse a la derecha y a la izquierda era algo que Yahshua podía concederles, ya que él iba a ser, ¿no es cierto?, el rey. Pero el Adón les dijo que eso no era tan sencillo. Querían estar cerca del Adón y tener autoridad. El Adón no dijo que su petición fuera incorrecta ni que estuviera mal desear estar a su derecha o a su izquierda, pero les dijo que para sentarse a su derecha y a su izquierda, ellos debían beber la copa que él bebía y ser bautizados con el bautismo por el cual él tenía que pasar. Jacob y Yahanan pensaron que podían adquirir ese lugar con solo pedirlo antes que los demás, ¿no es cierto? Pero el Adón les dijo que no era asunto de pedir, sino de beber la copa y participar de su bautismo. No es asunto de oración ni de esforzarse por sentarse al lado del Adón. ¿Sí? Si una persona no bebe de la copa del Adón ni es bautizada con su bautismo, su petición es vana. Si uno no bebe de la copa del Adón ni es bautizado con el mismo bautismo que él experimenta, es decir, la muerte de la carne, no podrá estar cerca del Adón ni tener ninguna autoridad. El Adón no puede otorgarnos una posición ni una autoridad gratuitamente. Las coronas son un premio, son un galardón para los vencedores que se esfuerzan. Solo aquellos que beben de su copa y son bautizados con su bautismo reciben tal posición y tal autoridad. El fundamento consiste en beber y ser bautizado. Si el cimiento está equivocado, no puede haber una estructura correcta. Supongamos que un niño sube al monte a tomar algunas flores, él las corta y luego las siembra sobre la tierra. Aunque él piense que plantó un jardín, las flores no crecen porque no tienen raíz, ¿no es cierto? Jacob y Yahanan estaban equivocados de raíz. A fin de estar cerca
cerca del Adón y de tener autoridad en la gloria, ellos debían beber de su copa y ser bautizados del mismo bautismo. Ellos no podían tomar únicamente la flor, la parte bonita. Para crecer necesitaban tomar la planta entera, comenzando por la raíz. Por eso hoy tantos erran en su vana búsqueda por raíces hebreas, porque no ven que la raíz es Mashiach, no hay otra raíz, no es el judaísmo actual, una rama desgajada que ha seguido su propio camino separado de la planta. Lo mismo que ha hecho el cristianismo, vamos, ¿no es cierto? Efraín no se ha quedado atrás. Si estos discípulos no bebían, esa copa, ni eran bautizados con ese mismo bautismo, no podían estar cerca del Adón ni recibir ninguna autoridad ni posición, y lo mismo sucede hoy. No crean los que no quieren beber su copa que van a estar a su derecha o tal vez siquiera cerca de él, ¿sí? Entonces, la raíz es Mashiach, es a él a quien debemos buscar. Si lo encontramos, naceremos de su sufrimiento y sacrificio. Y si nacemos de él, no nos negaremos a recibir su bautismo y beber su copa. Esto es algo que ellos, los hermanos, no sabían aún, pero en su momento fueron capacitados por el Adón para beber esa copa. Es algo que tiene que ver con el presente y no solo con el futuro. ¿Cuál es la copa del Adón? Su copa tiene un único significado. Cuando el Adón estuvo en el huerto de Getsemaní, él tenía una copa delante de sí, que era la copa de la justicia de Elohim y de la cual debía beber. Sin embargo, él oró a su padre diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esto está en Matías, ¿no es cierto? Capítulo 26. Aquí vemos claramente que la copa y la voluntad de Elohim eran dos cosas diferentes. La copa era la acusación por celos que debía beber Mashiach, porque estaba siendo acusado de infidelidad, ¿no es cierto?, por el acusador. Esto se refiere a la acusación por celos que ya hemos estado estudiando. Él no se estaba negando a beberla, sino que se colocó en las manos del padre, como debía hacer la mujer que era acusada por infidelidad, debía declararse justamente inocente, si es que lo era, obviamente, ¿no es cierto?, para que él estableciera su justicia. Dado que el Adón era inocente, la copa debía pasar de él sin acusarlo. Por eso fue el pedido que hizo, que se estaba declarando inocente, ¿no es cierto? Él era inocente, la justicia del Padre así iba a declararlo. Esta es la forma en que toda autoridad debe actuar en caso de acusación: someterse al Padre para que Él nos levante en su justicia. Por supuesto, esto solo funciona en caso de falsas acusaciones, porque Él no va a levantarnos si estamos mintiendo verdaderamente, ¿no? En ese momento, cuando Yahshua estaba ahí, la copa era la copa y la voluntad de Elohim era la voluntad de Elohim. No eran la misma cosa, eran dos cosas separadas. La muerte de Mashiach al beber la copa del acusador fue encontrada injusta, ¿sí? Yahweh encontró falsos todos los cargos en su contra, porque él era justo, ¿no es cierto?, por lo que le fue imputada justicia y fue levantado de la muerte. Y como premio por su fidelidad, porque fue fiel y obediente hasta la muerte, recibió premios y dones indecibles. Fue levantado por sobre todas las cosas, puesto como cabeza de la congregación, y recibió todo poder, honra y gloria. Entonces aquí vemos una profunda lección espiritual. El Adón no estaba apresurado ni siquiera para tomar el madero, ¿sí? Lo único que él deseaba era la voluntad de Elohim, que fuera hecha. Él no insistiría en ir al madero, a pesar de que era tan crucial, ciertamente, porque no reemplazaría la voluntad de Elohim. Estaba atento a: este es el momento, entonces voy; si no es el momento, entonces espero, ¿no es cierto? Como cuando trataron de apedrearlo y él dijo que todavía no había llegado su hora y se escapó para que no lo mataran fuera de tiempo, ¿no es cierto? Porque no era ese el momento. Entonces, aunque la muerte en el madero del Adón era lo más importante, él estaba bajo la voluntad de Elohim. Aunque el Adón vino a fin de ser la propiciación por los pecados de muchos, y aunque vino expresamente para ser clavado en el madero no podía tampoco siquiera sobrepasar la voluntad de Elohim. Él en todo estaba pendiente de lo que el Padre le decía cuando era el momento. Entonces él no fue al madero simplemente porque el madero era bueno y necesario para la salvación del hombre, como tantos
humano que se centralizan en el hombre, que se colocan como centros, ¿no es cierto? Tantos grupos cristianos determinan. Él no vino para ser clavado en el madero, sino para hacer la voluntad de Elohim. Ese fue el motivo, el objetivo de su venida, ¿sí? Él fue al madero porque sabía que había llegado el momento de ejecutar esa voluntad del Padre. Él no fue clavado en el madero porque tenía que ir al madero, ¿sí? O sea, estaba obligado, no. Él no aceleró las cosas ni decidió por sí mismo entregarse porque la voluntad de Elohim era más importante que el madero. Él no lo hizo, dijo, bueno, vamos a hacerlo ahora y lo hacemos rapidito como hacemos todos nosotros y salimos corriendo a los 5 minutos, ¿no es cierto? No se adelantó, no se atrasó, no se negó, en ningún momento estuvo pendiente para saber cuál era el tiempo. Así que él solo fue al madero como un acto más de obediencia. Por lo tanto, beber la copa no era solamente cuestión de ir al madero, sino de hacer la voluntad de Elohim. Él fue al madero porque el Padre así lo quería y fue en el momento en que el Padre quería. Podemos ver que para nosotros la copa no es la muerte física, porque no tenemos la altura de Mashiach, ¿no es cierto? Pero sí implica la obediencia hasta la muerte de nuestra carne. Esa es obediencia hasta la muerte. No necesariamente tiene que ser una muerte física. Claro que tampoco se la excluye, ¿no es cierto? Si no, los mártires no valdría nada, pero sí, por supuesto que puede llegar a pedirlo, pero no se trata de eso, se trata de la muerte de la carne, obediencia hasta la muerte, obediencia hasta, como dijo Mashiach, el que quiera seguirme, tome su cruz y niéguese a sí mismo, obediencia hasta la muerte de mi carne, la muerte de mi yo. El Adón no pidió ser eximido de hacer la voluntad de Elohim, sino que se estaba declarando inocente y se estaba colocando en las manos del sumo juez. Su relación con el madero no era directa, sino indirecta, pero su relación con la voluntad de Elohim era directa. Y así también debemos vivir nosotros. Él no escogió el madero, sino la voluntad de Elohim. Por lo tanto, la copa del Adón muestra su sujeción a la voluntad suprema de Elohim. El Adón se postró para escoger esa voluntad, su único deseo era cumplir esa voluntad, no había otra cosa. Por lo tanto, le preguntó a Jacob y a Hanan, ¿pueden ustedes beber la copa que yo bebo? Él les estaba preguntando si ellos podían postrarse y escoger la voluntad de Elohim de la misma manera que él se postró delante de Yahweh para escoger su voluntad y para entregar toda justicia y reivindicación en las manos del Padre, aunque eso implicara la muerte. Porque así como el Padre lo resucitó de entre los muertos, así también todos los que en él morimos seremos resucitados en él. Esto es semejante al caso de Abraham cuando ofreció a Yitzhak, lo cual ya mencionamos. Al final, Abraham recibió nuevamente a Yitzhak, ¿no es cierto? Muchas personas han ofrecido su Yitzhak, pero se les presenta un problema, parece, cuando su Yitzhak le es devuelto. Porque parece que queda mal delante de los demás. Yo lo ofrecí, me lo devolvieron, como que no sirvió, ¿no es cierto? La ofrenda. Una cosa así, es como que muchos se imaginan. Algunos se adhieren directamente a su consagración, otros se deciden a sufrir y no quieren dejar, o sea, aceptar que el Padre aceptó su ofrenda justamente y les está diciendo no lo maten, ¿no? Ellos van y lo quieren matar de verdad, ¿no es cierto? A su Isaac. En realidad tenemos que disponernos a una sola cosa, hacer la voluntad de Elohim. No se trata de ir al madero o no ir al madero, matar a Isaac o no matarlo, sino que se trata de obedecer al Padre, ¿sí? Entonces es tanto obediencia al Padre cuando Él me dice sacrifica a tu hijo amado, como cuando me dice detente, no lo mates. No puedo estar diciendo, no, ahora sí lo mato. No se trata de eso. Muchos que pretenden seguir adelante con ese autosacrificio y ahí ya se pierde absolutamente lo que se haya hecho, ¿no es cierto? Entonces, beber la copa del Adón significa que no debemos comprometernos con ninguna otra cosa que no sea hacer la voluntad de Elohim. Para eso tenemos que tener todas las antenitas paradas y estar muy afinados con él. Muchas personas trabajan
para la obra misma, ¿no es cierto? Una vez que se ocupan de la obra no pueden ocuparse de nada más, se estancan en su obra y son absorbidos por ella, a tal grado que no tienen tiempo de examinar la voluntad de Elohim. Ellos insisten en llevar su obra hasta el final, pero es su propia obra, al final de cuentas, ¿no es cierto? Esto no es trabajar por la voluntad de Elohim, sino por el beneficio de la obra misma, y aún así esto puede también ser malo. Inclusive trabajar de esa manera por la obra puede ser algo negativo, porque es una obra que está siendo realizada en la carne, porque es una obra que no pretende buscar la voluntad del Padre. Donde no hay la voluntad de Elohim, no está su ruaj, y el hombre no está trabajando en el ruaj, sino en la carne. Si aún con un motivo correcto se pueden hacer las cosas de la forma errada. El Adón solo estaba interesado en la voluntad de Elohim. Beber la copa significa que nos negamos a nuestra propia voluntad para tomar la de Elohim. Y eso implica tanto ir como quedarnos quietos. No es solamente ir y sacrificarse y hacer toda una serie de cosas. Si él dice, bueno, está bien, me basta con saber que estás dispuesto a ir, entonces ahí nos tenemos que detener, porque él está diciendo eso, su voluntad por encima de todo. El Adón les preguntó a los discípulos si ellos podían aceptar la voluntad de Elohim de la misma manera que él estaba dispuesto a aceptarla. Esta es la copa del Adón. Si queremos estar cerca de él o recibir gloria, tenemos que obedecer la voluntad de Elohim. La obediencia a la voluntad de Elohim es muy importante. Si uno afirma gratuitamente que obedece a la voluntad de Elohim, como tantos lo afirman, probablemente no ha visto la enorme importancia de esa voluntad. Obedecer la voluntad de Yahweh significa estar relacionados con ella directamente, no hacer nada por nuestra propia cuenta. Si alguien pide beber esa copa, ciertamente será adiestrado por el resto de su vida, como lo fueron los talmidim, ¿no es cierto?, los apóstoles, hasta su consumación. Ellos no sabían lo que estaban pidiendo, pero recibieron su pedido y fueron trabajados para eso, para poder pasar por esa prueba que ellos habían pedido. ¿Sí? Esto era más importante para él que todo lo demás, y debe serlo para nosotros también. ¿Sí? Yo creo que hay una revelación muy profunda en la experiencia terrenal descrita en Getsemaní, ¿no es cierto? Porque también nosotros vamos a recibir las falsas acusaciones del enemigo, como los discípulos y tantos otros las recibieron, se sometieron a su voluntad en vida y obra, es decir, se sometieron a beber sus copas y se colocaron en las manos del Eterno para que sucediera lo que él determinaba. Debemos conocer a Mashiach por medio de esta profunda revelación. Por lo tanto, el llamado más alto no es ni la obra ni el sufrimiento en el madero, sino la voluntad de Elohim. Esa es la motivación que está por todo. Por eso, el primer sacrificio que aparece en Levítico, en Vayikra, es el holocausto. Por esto el Adón le dijo a Jacob y a Yahanan, pueden beber la copa que yo bebo. Parece que el Adón estuviera diciendo, si un hombre quiere estar cerca de mí, tener una posición en la gloria por encima de los demás hijos de Elohim, debe ser como yo, que obedezco la voluntad de Elohim y la tomo como mi única meta. Solo estas personas pueden estar junto a mí. Estar cerca del Adón depende de si podemos beber su copa, es decir, si nos rendimos en absoluta, lo repito, absoluta obediencia a su voluntad, porque sentarnos a su derecha o a su izquierda depende justamente de la voluntad del Padre. Shalom, César. La autoridad delegada recibe el bautismo del Adón. ¿Cuál es entonces ahora el bautismo del Adón? Es obvio que esto no se refiere a su bautismo en el río Jardén, ¿no es cierto? Porque ese bautismo ya había pasado. El bautismo que el Adón estaba a punto de experimentar, estaba por venir, se refería a su muerte en el madero. De un bautismo tengo que ser bautizado y como mi angustio hasta que se cumpla, dijo en Lucas capítulo 12. Esto se refiere al deseo del Adón de ser liberado. El Adón anhelaba ser liberado. La palabra angustia implica que estaba confinado o restringido realmente. Mashiach tenía un cuerpo santo en el cual estaban todas las riquezas de Elohim y estaban todas restringidas y estaban todas siendo
despreciada, ¿sí? Esas riquezas gloriosas estaban limitadas por la carne, cuán restringido y confinado estaba él mismo. Cuán maravilloso sería que esas riquezas fueran liberadas. Eso es lo que el Adón deseaba. Parece como si estuviera diciendo que la vida de Elohim estaba confinada y restringida dentro de él, que sería maravilloso liberarla. Por un lado, el madero traería la redención de los pecados y por otro liberaría también la vida. Elohim liberó su vida por medio del madero. El Adón deseaba que esa vida fuera liberada. Antes de la muerte en el madero, esa vida estaba confinada en él. Por lo tanto, la importancia fundamental del bautismo es la liberación de la vida. Después de esto, el Adón dijo que una vez que la vida de Elohim fuera liberada, se esparciría como fuego sobre la tierra. Yo he venido a encender un fuego en la tierra, ¿y qué más quiero si ya está encendido? Dice un poco antes, en el pasuk antes de Lucas. ¿Cuál es el resultado del bautismo? Produce algo similar al fuego, algo que trae división en vez de paz sobre la tierra, ¿no es cierto? Como dijo en el pasuk posterior. ¿Piensan ustedes que he venido a poner paz en la tierra? Les digo que no, sino a causar división. Cuando el fuego toca algo, lo consume. Aquí no se habla de un fuego destructor malvado, sino de la ley de fuego de Yahweh, de la cual ya hemos hablado tantas veces. La ley es percibida por la carne como algo negativo, ¿sí? Porque la carne es destruida por ella. Entonces la carne odia, ¿sí? Todo pecador la percibe como algo horroroso, porque la ley es sentencia de ejecución y busca la destrucción de todo lo que no se alinea con la ley de Yahweh, que es su misma esencia. La ley hace arder las obras de madera, de paja y de heno, ¿no es cierto? Pero purifica todavía más el oro, la plata y las piedras preciosas. Para los que han recibido a Mashiach, ahora tienen la oportunidad de que al pasar a través del fuego del juicio, algo permanezca intacto, justamente el nuevo hombre que es semilla de Mashiach y que contiene nuestro oro, nuestra plata y nuestras piedras preciosas, si es que lo trabajamos. De ahí en adelante, en una familia, algunos miembros estarían en contra de otros. Los creyentes y los incrédulos estarían en bandos antagónicos, lo mismo que quienes tuviesen la vida y los que no la tuviesen, ¿sí? Y que quienes tuviesen el fuego y los que no lo tuviesen. Esto es lo que significa ser bautizado con el bautismo del Adón. Una vez que la vida brota, fluye y ocasiona divisiones. Donde quiera que esta vida vaya, no va a traer paz, sino antagonismo. Una vez que la vida entra en una casa, allí habrá conflictos. Los que pasan por el bautismo son separados inmediatamente de los que no han pasado por él. El Adón estaba diciendo, yo voy al madero a liberar mi vida y esto va a traer conflictos. ¿Pueden sobrellevar esto? ¿Aceptarán la separación de sus amados? Esto es un grave problema para muchos. Primero habrá muerte, pero luego la vida brotará. Esto es el bautismo, el cual produce división y separación. Los muertos no pueden luchar, solo los que están vivos pueden hacerlo. El bautismo del Adón consistió en quitarse su corteza exterior y liberar su vida por medio de la muerte. La palabra del Adón nos muestra que la muerte opera en nosotros, la muerte de nuestro viejo hombre, o sea, la carne, ¿no es cierto? Para que podamos llevar la vida a otros, es decir, la besorá. Porque nosotros que vivimos siempre estamos expuestos a la muerte por causa de Yeshua, para que también la vida de Yeshua se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que en nosotros actúa la muerte, pero en ustedes actúa la vida. Dijo Shaul en Corintios Bet capítulo 4. Esto mismo es lo que hacemos hoy. Debemos dejar que nuestro cascarón sea quebrantado para que la vida que hay en nosotros pueda brotar, crecer, dar fruto y multiplicarse. La vida no puede ser liberada a menos que el hombre exterior sea quebrantado. Esa es la cáscara que tiene que ser quebrantada y que tiene que para que la semilla brote. La vida que recibimos la recibimos en semilla y toda semilla debe quebrar su cáscara para comenzar a crecer. Si nuestro hombre exterior encierra la vida y le impide fluir. Tenemos que comprender que si el hombre exterior no es quebrantado, la vida no va a poder fluir, no va a poder ser exteriorizada ni manifestada, pero cuando el cascarón del hombre es quebrantado, este viene a ser una persona accesible y la vida puede fluir fácilmente. De lo contrario, la vida queda atada, el ruaj del hombre no puede ser liberado
y la vida no puede brotar libremente. Es muy diferente poder explicar Corintiimbet que acabamos de leer a las personas, ¿no es cierto?, de darles a otros, que darles a otros un toque de vida, ¿no es cierto? Muchas personas piensan que este pasuk no es más que una enseñanza, es más, lo toman como una cosa mental, ¿no es cierto? Y nada más. Muchas personas no salen de ese nivel de comprensión. Permítanme repetir que si nuestro hombre exterior no es quebrantado, y esto es una realidad y un hecho vivo, físico y real y concreto, la vida no va a poder fluir de nosotros. Y cuando me refiero a la vida, me refiero a la verdadera, porque lo que nosotros tenemos es solamente muerte en nuestro viejo hombre. Esto no es una doctrina, no es un símbolo, no es una tipología, es la vida que fluye, es un hecho real y concreto que se experimenta o no. Y eso va en nuestra propia decisión. Una vez que la corteza del hombre es quebrantada, él viene entonces a ser una persona accesible. Esto es igual que un grano de trigo que cae en tierra y muere, ¿no es cierto? La vida que contiene se abre paso rompiendo la cáscara y a medida que sale crece en la abertura espontáneamente. Esto es lo que el Adón dijo. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Cuando un grano de trigo cae en la tierra, el cascarón que lo envuelve se rompe y la vida brota. Después de eso el Adón le añadió: el que ama su vida, la vida de su alma, la perderá. Y el que la aborrece en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Dice Yahan en el capítulo 12. Si uno quiere preservar su cascarón, no podrá liberar la vida. Y este es el gravísimo problema que tantas personas tienen, que se están aferrando a sus viejos hombres y tratan de protegerse con todas sus fuerzas y solamente están resistiendo al Padre mismo, al Ruach HaYeshua, los están resistiendo sin darse cuenta de eso. Una vez que uno pierde el cascarón, lleva mucho fruto. Yeshua lo dijo. El madero tiene dos aspectos: la redención por un lado, la liberación de la vida por el otro. En Mordejai, del capítulo 10 que leímos, el Adón no habló de su muerte, solo mencionó su bautismo en ese momento, porque él no quiso dar a entender que Jacob y Yahanan podían participar de su obra redentora. Ninguno de nosotros puede, esa es su obra, ¿sí? La redención solamente puede ser llevada a cabo por Mashiach, nuestro Cohen Gadol, ¿no es cierto? Nadie puede participar en ella, no podemos añadirle nada, no podemos participar en el aspecto de la muerte del Adón que se relaciona con la redención, pero sí podemos participar en la liberación de la vida. O sea, no podemos participar en esa apertura y cierre que hizo el Padre, cerrando las cosas viejas, abriendo las nuevas puertas, pero sí podemos en la parte de la expansión y el crecimiento en cuanto a eso, porque el grano que cae no da un grano, da mucho fruto. Y esa es la idea. Se necesita mucho fruto. Entonces, el Adón solamente por este motivo mencionó el aspecto de la muerte que se relaciona con su bautismo al tomar el madero. Esa muerte se refiere a la liberación de la vida y no a la redención. Él estaba diciendo que él estaba pronto a pasar por ese bautismo, lo cual significa que su cascarón se rompería y que la vida sería liberada, como el grano de trigo, cuyo cascarón se rompe y lleva mucho fruto. Si una persona es bautizada con el bautismo del Adón, significa que es quebrantada delante del Adón y que libera la vida divina. Es quebrantada en esa cáscara muerta que todos tenemos. Si el hombre exterior no es quebrantado, será muy difícil que la vida del Adón brote. Es posible que uno tenga la vida por dentro, tal vez, pero va a estar escondida, no va a brotar, va a estar guardada, va a estar ahí, que no consigue salir. Todas esas cosas en las cuales muchas veces nos preguntamos por qué no hice esto, por qué no dije aquello, es porque el cascarón todavía no ha sido quebrantado, porque nosotros no lo estamos permitiendo, ¿sí? El resultado del bautismo entonces es fuego y división. Cuando la vida fluye, no hay paz en la tierra, hay división. Muchas personas están divididas por esta vida, ya que existe un gran abismo entre los que siguen al Adón y los que no, entre los que pertenecen al Adón y los que no, entre los que lo tienen a él y los que no, sí, entre los fieles y los incrédulos, entre los que aceptan las pruebas y los que no las aceptan, se resisten, se retiran y no quieren saber nada con la disciplina. Una vez que un hombre toca la vida de Mashiach, toma un camino diferente. El Adón parece decir: ¿estás dispuesto a asumir las consecuencias de tomar mi bautismo?
Si quieres sentarte conmigo, debes ser diferente. ¿Estás dispuesto a aceptar las consecuencias de tomar mi bautismo y ser diferente de los demás hijos de Elohim? Vean bien, aquí no está hablando de ser diferente de los incrédulos, sino de otros creyentes. Este es el galardón. Esto aquí está hablando a los vencedores justamente, ¿sí? Está hablando con ellos, con el fin de sentarnos a la derecha o a la izquierda del Adón. La posición depende del Padre, ¿no es cierto? Pero el asunto es sentarse cerca de Él y tener una posición de gloria. Debemos beber su copa y ser bautizados con su bautismo, lo cual significa que debemos reconocer la voluntad de Elohim por encima de todo y permitir que nuestro hombre exterior sea quebrantado para que la vida pueda ser liberada. Solo las personas que tienen esta actitud saben lo que significa sentarse a la derecha o izquierda del Adón o estar cerca de él, ¿no es cierto? Esta es la senda del creyente. Ellos dijeron, podemos. Y Yahshua le dijo, beberán la copa que yo bebo y se sumergirán con la inmersión con la que me voy a sumergir. Entonces ellos le pidieron esto al Adón, pero no sabían lo que estaban pidiendo. Ellos no son los únicos en este sentido, porque todos los descendientes de Adán somos iguales. El Adón les explicó las condiciones y ellos le respondieron que sí podían llenar los requisitos, ¿no es cierto? Él les dijo que para sentarse a su derecha o a su izquierda tenían que beber la copa y ser bautizados con su bautismo. Pero aún al decirles esto, no les prometió que se iban a sentar a la derecha o a la izquierda. El Adón quiso decir que aún si ellos bebían su copa, pasaban por el bautismo, eso no garantizaba dónde se iban a sentar, porque eso depende de la elección de Elohim, como dijo después. Si una persona no bebe la copa y no toma el bautismo, con toda seguridad va a estar descalificada, no va a estar cerca del Adón. Pero si bebe la copa y participa de este bautismo, es posible que tampoco se siente a la derecha o a la izquierda, no necesariamente, ¿no es cierto? Porque eso depende de Elohim. Sin embargo, cualquier persona que sí la bebe y lo reciba será trabajada a fondo, será trabajada y quebrantada al punto en que las posiciones ya no le van a interesar, ni la derecha ni la izquierda. No les va a interesar más decidirlas por sí mismos, porque solo les va a interesar la voluntad de Yahweh. Y si Yahweh dice, ahora estás a la derecha y mañana a la izquierda y pasado al frente, vamos a ser felices haciendo su voluntad, no diciendo, caramba, me ha sacado de la derecha y ahora estoy en la izquierda, esto es algo malo. Aunque posiblemente Jacob y Yahanan estaban equivocados en cuanto a la intención carnal por detrás de su petición, el Adón atendió a su pedido y les aseguró que recibirían lo que estaban pidiendo, aun cuando él sabía que ellos no se daban cuenta de lo que estaban pidiendo. Sin embargo, ellos llegaron a comprenderlo mucho tiempo después por la gracia de Elohim. Esta lección se aplica todavía a nosotros y el punto principal de este pasaje no es la discusión anterior, sino lo que viene a continuación, cosas que seguiremos estudiando más adelante. Bueno, chicos, habiendo ahora terminado, los espero en un ratito en el Meet, en un ratito les paso el link cuando esté liberada para poder comenzar. Shalom a todos.